Bueno, lo prometido, uno de los personajes periodísticos más importantes del día, porque esta mañana se conoció la información del tema de que habíamos sido excluidos del ranking de las pruebas PISA, el ministro de Educación Esteban Burri, al que le agradecemos que se haya hecho un ratito por haber venido. Bueno, la primera conclusión, yo decía recién en la columna, usted decía que era un error grave metodológico. ¿Por qué saca la conclusión de que no hubo una intención de mentir y de ocultar cosas? Hay seguramente usted tiene mayor información al respecto, por eso le pregunto. Porque es bueno que la gente sepa, no es que nos enteramos hoy, como el resto de la gente, sino que el organismo que implementa la prueba PISA, que es la OECD, nos avisó en abril ya que teníamos un problema con la muestra. Al enterarnos de esto, sabiendo lo que es para la Argentina, que no esté en un ranking al cual ha pertenecido durante muchos años, empezamos a hacer la averiguación interna y externa. Entre otras cosas, enviamos la muestra a 2 organismos internacionales diferentes especializados en el tema de estadística. Ambos organismos coinciden en que la muestra no era comparable, por lo tanto, la OECD tenía razón. Y ahí empieza una negociación. Faltaban 3.000 escuelas, ¿no? Eso es lo que pasa. Faltaban 3.096 para ser muy preciso. En lugar de mandar una población de 13.000 escuelas, que era lo que deberían haber hecho, se mandaron 10.000 escuelas. Esto lo que hace, al reducir la población inicial, claro, la muestra no es válida. Y además está específicamente puesto en las reglas de la PISA que la cobertura debe ser de al menos el 95%, eso no se cumplía y por eso la OECD nos saca el ranking. Entonces, no es que lo decimos sin la información. ¿Y por qué decimos esto de que no vemos mala intención? Sí, incapacidad. Y esto hay que entender, incapacidad, que es para mí parte de lo que planteaba usted, Alfredo, al principio, que es un gobierno que no tenía ningún apego por las estadísticas, claro, por la verdad, claro, que le sumó a eso incapacidad en el manejo de esta muestra y que llevó a que terminamos en un ranking absolutamente excluidos del ranking. Esteban, te contrapongo con lo que dijo el kirchnerismo el día de hoy, ¿no? Primero apareció Alberto Siloni, ex ministro de Educación de la República Argentina, diciendo... Con quien hablamos durante todo este proceso. Correcto, diciendo que eran escuelas que habían cerrado, que por eso no participaban de la muestra. Y después otro sector del kirchnerismo, tal vez más por lo bajo, salió a decir, no, lo que pasa es que el gobierno pidió que dejaran afuera a la Argentina porque iba a dar que mejoró la educación durante el último periodo de Cristina y no querían que se viera eso. Primero, vamos para el primer argumento. Cuando enviemos la muestra para la evaluación 2018, la PISA se hace cada 3 años, la próxima es en 2018, volvemos a las 13.000. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Desaparecieron 3.000 y volvieron a aparecer de repente? No. O sea, ustedes ya tienen la lista que van a mandar 2018 y son 13.000. Sí, y esto lo dice la OECD, además, porque esto es importante. No es que es un capricho de Bullrich o el presidente Macri me llamó, che, bajá, sacalo del ranking. No funciona así el mundo. Algunos deben creer que funciona así, pero no funciona así el mundo. Hay que ser serios. Uno o respeta las reglas o no las respeta. Cuando no las respeta, en el mundo te dicen, che, no las respeta. Acá puede ser que tengas un juez amigo o lo que fuera. Afuera del mundo no. Entonces, acá no respetamos las reglas. Y eso es grave. Y lo tenemos que entender, porque es parte de lo que nosotros tenemos que reconstruir como sociedad. El respeto a las normas. Sin duda. No echarle la culpa a un tercero. Y voy al segundo punto, que esto de por lo bajo. Nosotros no dijimos nada, al contrario. En algún momento PISA no quería ni siquiera publicar las escuelas que lo hicieron. Y eso hubiera sido injusto, porque acá no hay un cuestionamiento al sistema educativo argentino. Hay un cuestionamiento a los funcionarios argentinos que cometieron el error con la muestra. Entonces, el esfuerzo que hicieron esos maestros está en la evaluación. No es comparable, por lo tanto no está publicado en el ranking, pero si uno quiere analizar, está en las evaluaciones. Esta es la que quiero dejar bien claro. Acá no se cumplieron las reglas y en el mundo eso tiene consecuencias, te sacan de la cancha. Ahora, hoy estuve analizando con Alito Guadagni en la radio la herencia que ha dejado en el plano educativo más de 12 años de kirchnerismo con algunas inequidades realmente brutales. Y un dato que es brutal, que mucha gente no lo sabe, y yo me enteré por Alito Guadagni, que es la matrícula de la escuela pública. Desde que se generó la ley de educación, fue aumentando todos los años, algunos años más, otros menos. Siempre más gente y más matrícula en la escuela pública. Hasta el año 2003, que asume el kirchnerismo, todos los años
fue bajando la matrícula pública. Se llenan la boca hablando de la educación pública y en realidad han logrado que muchísima gente, por los paros, por infinidad de situaciones, se vayan a la escuela privada, a las escuelas baratas, a las escuelas parroquiales, a las escuelas religiosas. Quiere decir que han hecho todo lo contrario a lo que han pregonado. También en educación. También en educación. Es que se ha tratado de construir, como se construyó un relato en otras cosas, también se quiso construir un relato en la educación. Y recién hablábamos un poquito de lo visible y lo invisible. A veces uno cree que la educación no es visible. Entonces que podés construir una fantasía de que la educación está bien cuando no está bien. Pero la educación es visible, Alfredo. La pobreza es mala educación. El progreso social es buena educación. Esa es la visibilidad de la educación. La buena educación es empleo. La mala educación es desempleo. Es muy visible la mala educación. Por eso, cuando Pero Bullrich, estuvieron todo el último tiempo diciendo que nunca se había invertido tanto en toda la historia, 3,5 puntos del PBI invertido en educación. ¿Eso qué pasó? ¿No se invirtió mal? ¿Se lo llevaron para otro lado? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que fue una gran ley, la ley de financiamiento educativo, que aumentó el financiamiento. Sí. Ahora, ¿importa en qué invertís? Por supuesto que importa en qué invertís. Se invirtió mal. Entre otras cosas, y esto salió también en los diarios, por ejemplo, por las computadoras de Conectar Igualdad. Estamos empezando ya el proceso de compra de las nuevas computadoras de Conectar Igualdad. 600.000, ¿no? Vamos a pagar un precio alrededor de $240. Se compraban a $440. Ustedes pagan hoy $240 Vamos a pagar alrededor de $240 por la- algo que se pagaba $440. Entonces, se invirtió mal, se invirtió mal. Se invirtió... ¿Pero ahí hay corrupción, Esteban? ¿O es desidia? Vamos a investigarlo, o- por supuesto, lo vamos a investigar y vamos a hacer todas las denuncias que haya que hacer, como siempre lo hemos hecho. Pero este año, cuando abrimos la licitación de las computadoras, que venía el año anterior, que en realidad la hacía el ANSES, con Emilio Basavilbaso, abrimos la licitación, $520 de precio nos pone. Hablamos con Emilio, yo me fijé, Musimundo era más barata, dijimos no compramos ninguna. Bajaron automáticamente el precio en una semana. Dijeron, no, son 520, son 420. Compramos 200.000 este año, que era la compra que tenía ya determinada el kirchnerismo. Pero dijimos, a este precio no seguimos comprando y empezamos a trabajar. Un trabajo que hicimos con el Ministerio de Producción, que llevó a este precio, que es un precio que está más en los niveles de compra de lo que es una computadora en el mundo. El valor internacional. Ahora, claro. pensemos esto. Si compramos a $200 más, casi al doble, le podríamos haber dado casi al doble de PBS una computadora. Claro. No lo hicimos. En vez de comprar 5 millones de computadoras, podríamos haber comprado 10 millones de computadoras, que es casi el 100% de la matrícula estatal, de estudiantes de la Argentina. Con la misma plata. Con la misma plata. Entonces, digo, vos me decís, ¿se invirtió más? Sí, se invirtió más. Y es importante. ¿Se invirtió bien? No se invirtió bien. Tenemos que trabajar en mejorar la carrera docente, Alfredo. No podemos seguir teniendo la carrera docente que tenemos hoy. Un sistema educativo que solamente trabaja 4 horas. El 90%, 9 de cada 10 escuelas en Argentina solamente da educación 4 horas. No hay sistema en el mundo que trabaje de esa manera. Faltan horas de clase. Había un objetivo en la ley de financiamiento educativo, gran ley, pero no se siguieron los objetivos. Se dijo, vamos a poner más plata para que haya más horas de clase. No se cumplió con eso. ¿Y qué pasó? ¿Hubo mecanismo de control? No hubo mecanismo de control. Entonces, queremos que haya ese mecanismo de control. Hay que trabajar distinto y hay que trabajar con la verdad arriba de la mesa, con honestidad, con humildad también de reconocer cuando nos equivocamos, pero corrigiendo y siguiendo mejorando la educación. Esa es la única manera de que terminemos con la pobreza, porque además la verdadera pobreza está atada al problema educativo, a la enorme desigualdad educativa que tenemos. La Ciudad de Buenos Aires tuvo una mejora en PISA. Pero lo más importante de los resultados de la Ciudad de Buenos Aires, que se van a ver cuando se analicen a fondo la evaluación PISA, es que se redujo la brecha entre escuelas públicas y privadas, a la mitad. En el 2012, que fue la primera vez que la ciudad participó, la brecha era casi 100 puntos en promedio. Hoy son 50 puntos. Eso es lo que tenemos que buscar. Que se acerque la escuela estatal para que los padres la elijan, en lugar de elegir la privada. Claro. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en la ciudad, en conjunto con los gremios docentes, terminamos con los paros. Claro. Ese camino de conjunto, de trabajar unidos para entre todos mejorar la educación, es la única manera de salir. Ministro Bullrich, le agradezco que haya venido en un día tan especial donde todo el mundo lo estaba requiriendo por estos temas, que haya venido aquí a este programa, ha sido realmente muy amable. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente al Congreso, hay una información urgente con Nuria.
Está nuestra compañera Nuria González Rouco, allí cubriendo todo lo que está aconteciendo en el Congreso, en el Parlamento, específicamente en la Cámara de Diputados. Nuria, muy buenas noches. ¿Qué novedades nos podés comunicar? Hola Alfredo, Diego, buenas noches. Y aquí antes de empezar a debatir ganancias se dio media sanción al proyecto de ley que habían empezado a tratar hoy muy temprano con lo que respecta a la ley de emergencia social, esta ley que habían pedido muchísima gente, hoy muchos cortes tuvieron que ver con esa situación. Bueno, finalmente se le dio media sanción aquí en la Cámara de Diputados, hay que esperar ahora qué es lo que sucede en Senado, ¿no? Pero lo que se dice en pasillos es que también va a salir rápidamente la semana que viene cuando finalmente también la trate senadores, y aquí todavía continúa el debate por el tema de ganancias. Se está tratando el proyecto que trajo el gobierno, el proyecto de Cambiemos, que solamente van a hablar diputados de Cambiemos. De hecho, van a hablar los 87 diputados, están en la lista de oradores. Hay que esperar a que termine esa lista de oradores para empezar esa votación. Si es que no se llega a los 129 votos, entonces sí, ahí va a dar comienzo al segundo proyecto, que es que se conoció hoy a las 6 de la tarde, en donde la oposición se unió para justamente presentar un solo proyecto de ganancias. Así que bueno, habrá que esperar, seguramente todavía espera una noche muy larga acá. Se habla de que podría llegar a haber un cuarto intermedio, que podría llegar a terminar entre las 2, las 3 de la mañana. Hay quienes hablan que recién mañana a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, podría llegar a saberse qué es lo que va a pasar finalmente con ganancias. Bueno, habrá que esperar primero entonces a que terminen esta lista de oradores y después ver qué es lo que sucede. Nuria, muchísimas gracias, muy completo tu informe. Estamos con línea abierta. Cualquier novedad que se produzca allí en el Congreso, nos llamás inmediatamente. Gracias por todo, Nuria. Noche larga para Nuria. No, hasta luego. Una noche larga para Nuria, para los legisladores y para todos los que estamos interesados en este tema. Nosotros ya venimos. Está nada menos que el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Mire si hay temas para hablar con Hernán Lacunza, ni le cuento. Luis Juez, el embajador argentino en Ecuador, hace muchísimo que no está en los medios. Está aquí en la Argentina y está aquí en la Casa de los Leucos. Ya venimos.